Hay mujeres que ya no gritan, no porque ya no duela, sino porque aprendieron que su silencio es más fuerte que cualquier súplica. Ella no dejó de amar, solo dejó de reaccionar. Y eso cambió todo, porque mientras él aún esperaba el drama, el reproche, la lágrima que confirmara que ella seguía ahí, ella eligió desaparecer en una sola decisión, no rogar más por lo que nunca fue recíproco. Carl Jung escribió que lo que negamos en nuestro interior se convierte en destino. Y ella, durante años, negó su cansancio, negó su tristeza disfrazada de comprensión, negó su rabia transformada en ternura, negó su dolor, creyendo que ser buena bastaba para ser amada. Pero el alma no olvida lo que se le negó. Durante demasiado tiempo, ella confundió presencia con amor, y confundió el amor con resistencia. Estaba tan ocupada sosteniendo vínculos rotos, que olvidó cómo se sentía sostenerse a sí misma. Y cuando llegó la noche, esa noche, en la que él volvió a tratarla como si su disponibilidad fuera eterna, ella no discutió, no lloró, no pidió, solo cayó, y su silencio fue tan contundente que por primera vez, él sintió miedo. No miedo de perderla, miedo de haberla perdido sin siquiera notarlo, porque ya no era ella quien lo perseguía con explicaciones. Era él quien empezaba a buscarla, sin entender por qué la necesitaba justo cuando ella dejó de estar disponible. ¿Y sabes qué fue lo más desconcertante para él? Que no hubo grito, ni reclamo, ni despedida. Solo una mujer que desapareció emocionalmente, pero cuya ausencia pesaba más que todas sus antiguas presencias. Porque cuando una mujer deja de reaccionar, no lo hace por orgullo, lo hace por dignidad emocional. Y es ahí, justo ahí, donde comienza su verdadero renacimiento. Pero antes de llegar a esa luz, ella tuvo que atravesar una sombra ancestral que muchas callan. La sombra de sentirse invisible, incluso cuando estaba dando todo de sí. ¿Y si ese silencio no fuera resignación sino un despertar? ¿Te has sentido alguna vez como ella? Tu historia, aunque silenciosa, también merece ser escuchada. Déjala en los comentarios si algo en ti se reconoció en estas palabras. Ella solía ser el refugio, la mujer que siempre tenía una sonrisa lista, incluso cuando por dentro se estaba deshaciendo. Tenía el don de amar sin medida, y el hábito peligroso de amar sin condiciones a quien sí las tenía para entregarle migajas. No fue que un día despertara rota, fue que la fueron rompiendo a trozos, lentamente, cada vez que su emoción fue ignorada, cada vez que su entrega fue recibida con indiferencia, cada vez que esperó un gesto y recibió silencio. Y aún así, ella seguía, porque creía que su amor lo cambiaría todo, porque le enseñaron que el amor verdadero aguanta, espera, perdona, reconstruye. Pero nadie le dijo que ese tipo de amor que se da sin pausa, también se cobra, y se cobra por dentro. Cada vez que ella no era escuchada, aprendía a hablar menos. Cada vez que él no notaba su tristeza, ella se esforzaba en sonreír más. Así fue como se convirtió en una mujer funcionalmente vacía. Hacía todo bien, menos cuidarse a sí misma. Lo que él llamaba tranquilidad era simplemente el colapso emocional en cámara lenta de una mujer que no sabía cómo pedir ayuda sin parecer débil. Y ahí comenzó la herida profunda. No por lo que él hacía, sino por lo que ella permitía en nombre del amor. ¿Dónde empieza una herida que no sangra, pero que duele tanto? En los gestos no correspondidos, en las promesas no cumplidas, en la mirada perdida cuando ella hablaba con el corazón en la mano, en esa rutina sorda en la que él ya no preguntaba cómo se sentía, porque asumía que ella siempre estaba bien. Y sí, ella solía estar bien, pero estaba bien solo cuando fingía no necesitar nada, porque aprendió que en el momento en que pedía algo, se convertía en exigente, que si mostraba su necesidad era dependiente, que si ponía límites era difícil. Entonces, dejó de pedir, dejó de mostrar, dejó de esperar,
pero nunca dejó de doler. ¿Y cómo no iba a doler, si hasta el amor que ofrecía parecía tener fecha de vencimiento en los ojos de él? Vivía con la contradicción de ser amada por quien la veía útil, pero nunca verdaderamente elegida por quien la conocía entera. Y eso la desgastaba, porque no hay mayor cansancio que el de una mujer que sigue dando, esperando que en algún momento alguien vea lo que ella ha estado mostrando todo este tiempo, su humanidad herida. No quería un hombre perfecto, solo quería a alguien que notara cuando sus ojos pedían auxilio y su voz decía, «Estoy bien», pero su dolor era tan invisible que terminó creyendo que exageraba, que era ella quien sentía demasiado, que debía conformarse, que otras tienen menos, que lo suyo no era tan grave. Y ese fue su mayor autoengaño, minimizar su dolor para que él no tuviera que hacerse cargo. Porque amar no debería ser sinónimo de sacrificarte lentamente, pero para ella lo había sido. Y aún así, seguía. Porque cada vez que él volvía con una caricia tibia, ella recordaba todo lo que quería creer, que tal vez, esta vez, él cambiaría, que tal vez, esta vez, él la vería. Pero no la veía. La escuchaba hablar y pensaba en otra cosa. La abrazaba y se sentía ausente. Le decía que la amaba, pero no sabía cuidarla. Entonces ella entendió algo sin palabras. No era que él no supiera amarla. Era que no estaba dispuesto a hacer el esfuerzo de aprender. Y ahí nació la grieta más dolorosa, la de seguir esperando de alguien que solo estaba cómodo, porque ella era quien sostenía todo. Hasta que un día ya no pudo más. No gritó, no lloró, no reclamó. Simplemente se apagó. Y ese apagarse, esa renuncia silenciosa, fue el principio de una transformación. Porque cuando una mujer deja de suplicar, empieza a recordarse. Y cuando se recuerda, todo lo que la rodeaba empieza a tambalear. ¿Te has anulado alguna vez para mantener un vínculo? Si algo en ti resonó con estas palabras, cuéntamelo en los comentarios. Tu voz, incluso temblorosa, también merece ser escuchada. El día que ella dejó de reaccionar, nadie lo notó. No hubo portazos, no hubo lágrimas dramáticas, no hubo adiós. Solo un cambio sutil, casi imperceptible. Ella ya no corría detrás de nadie. Se volvió una mujer serena por fuera, pero con una tormenta que finalmente había decidido dejar de negar. Y fue en ese aparente silencio donde comenzó su verdadero colapso. No de cuerpo, de alma. Empezó a dormirse sin esperar mensajes, a caminar sin mirar atrás, a dejar los espacios vacíos que antes llenaba con disculpas, a observar sin intervenir, a soltar sin anunciarlo, porque estaba cansada, no de amar, sino de hacerlo sola, cansada de vivir en modo comprensiva, de disculpar el egoísmo, de justificar la ausencia, de aceptar menos, por miedo a quedarse con nada, pero ya no tenía miedo, porque entendió que seguir al lado de alguien que no la veía también era una forma de soledad, quizás la más cruel de todas, la que te aísla estando acompañada. Y fue ahí, justo ahí, cuando apareció la sombra. No una sombra externa, sino la suya, esa que había enterrado durante años bajo el papel de la buena mujer. La sombra que gritaba cada vez que ella decía, no pasa nada. La que lloraba cuando él se iba y no volvía. La que quería gritar, yo también importo, pero se tragaba las palabras por miedo a molestar. Esa sombra estaba harta de mendigar migajas emocionales. Y esa noche, en medio del vacío, fue la sombra quien habló por ella. Basta. Y con una simple decisión, sin testigos, sin espectáculo, ella soltó la cuerda invisible que aún la ataba a él. Dejó de explicarse. Dejó de justificar su tristeza. Dejó de adornar la indiferencia ajena con excusas compasivas. Y en ese instante algo cambió profundamente. Ella dejó de tener miedo a perderlo, porque ya se había perdido a sí misma demasiadas veces por retenerlo. No hubo un momento heroico. Fue una muerte simbólica.
Una pequeña muerte del personaje que interpretó por años. La mujer que siempre estaba, que siempre decía que sí, que nunca se iba. Ahora no estaba huyendo, estaba regresando a sí misma. Y en ese camino de regreso, todo lo que antes callaba empezó a pesarle en el cuerpo. Dolores que no tenían explicación médica, tristezas que venían sin motivo, suspiros largos que salían sin querer, vacíos que no se llenaban con nada. No estaba loca. Estaba despertando de una anestesia emocional, y al hacerlo, se encontró con todos los fragmentos de sí misma que había dejado en el camino, sus límites rotos, su intuición ignorada, sus deseos postergados. Fue un duelo sin flores, un funeral sin ataúd, una despedida que solo ella entendía, la de una versión de sí misma que ya no podía sostener más. Y mientras ella comenzaba a honrarse con el silencio, algo curioso sucedió. Él, que antes parecía tan seguro, tan tranquilo, tan acostumbrado a tenerla siempre ahí, empezó a inquietarse. Primero con pequeñas cosas, mensajes que no recibían respuesta inmediata, ausencias en lugares donde ella siempre estaba, una mirada distinta, más fría, una distancia que no venía acompañada de reclamos. Después con preguntas. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Te noto diferente. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, respondía con calma, pero con la claridad de quien ya no necesita convencer a nadie de su valor. Ya no quería que él volviera. Quería que ella misma no se volviera a abandonar, y esa diferencia lo desconcertaba, porque la mujer que antes rogaba atención, ahora era un misterio. La que antes reaccionaba a todo, ahora era inamovible. La que antes lo necesitaba para sentirse viva, ahora estaba aprendiendo a vivir sin necesitarse de nadie. Y en ese aprendizaje silencioso, ella estaba construyendo algo que él nunca pudo darle. Respeto propio. No por venganza, no por manipulación, sino porque finalmente entendió que el amor no puede florecer donde ella tiene que desaparecer. ¿Alguna vez sentiste que el silencio era la única forma de protegerte? Si este momento también ha sido tuyo, deja un fragmento de tu historia en los comentarios. Tal vez alguien que te lea también se atreva a despertar. Carl Jung escribió una vez: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ella, sin saberlo, había vivido mucho tiempo sometida a lo que no quería ver en sí misma. No era solo él, era el espejo que él le ofrecía. Un espejo que reflejaba la parte de su alma que no se atrevía a mirar, la parte que necesitaba aprobación, que temía ser rechazada, que confundía sacrificio con amor verdadero. Y fue ahí donde la sombra entró en juego. La sombra no es el enemigo. La sombra es esa parte de nosotras que contiene todo lo que la sociedad, la familia o el miedo nos obligaron a esconder. La rabia reprimida, el deseo de decir no, la necesidad de ser vistas, sin culpa. Durante años, ella proyectó en él la esperanza de ser rescatada, pero el verdadero rescate no llega desde fuera. Llega cuando dejamos de traicionarnos para agradar, cuando dejamos de desdibujarnos para ser aceptadas. La relación no la destruyó, la relación reveló lo que estaba sin sanar. Ella no reaccionaba por él, reaccionaba por todas las veces en que fue ignorada siendo niña, por todas las veces en que aprendió que debía ser fuerte, madura, comprensiva, por las veces en que sus lágrimas no eran válidas y su deseo de ser elegida era considerado un exceso de drama. Y él, sin saberlo, representaba todos esos ecos. El eco de un padre emocionalmente ausente, el eco de una madre agotada que no enseñó límites, sino aguante, el eco de un mundo que le decía: calla, sé buena, no incomodes. Pero el alma no soporta ser silenciada eternamente. Y un día, ella comprendió. Cada vez que él no la elegía, era una oportunidad para que ella se eligiera a sí misma. Eso era el proceso de individuación que Jung describía, el viaje de retorno hacia lo auténtico, el colapso de la máscara.
La caída del personaje complaciente. Individuarse no es volverse egoísta, es dejar de ser lo que los demás esperan, para finalmente ser lo que una ya es, aunque tiemble. Y tembló, claro que sí. Tembló al decir no. Tembló al dejar de justificar ausencias. Tembló al caminar sola por lugares donde antes iba acompañada. Pero en cada temblor, algo dentro de ella se alineaba. Porque detrás del miedo a perderlo, había un miedo más profundo, el miedo a enfrentarse a sí misma y descubrir que durante años fue ella quien más se abandonó. Y al tocar fondo con esa verdad, no sintió vergüenza. Sintió alivio, porque si el abandono vino de ella, la redención también podía empezar con ella. El proceso no fue lineal, tuvo recaídas. Tuvo días en que extrañaba incluso lo que le hacía daño, porque el cuerpo se acostumbra a la ausencia, como se acostumbra al humo, inhalándolo sin notar que nos asfixia. Pero ahora tenía conciencia, y la conciencia es un fuego que no se apaga fácilmente. Ya no buscaba culpables, buscaba raíces, y en esa búsqueda encontró a la niña que fue, esa niña que daba más de lo que recibía, que era querida cuando se portaba bien, que nunca aprendió a decir basta. Y entonces ocurrió algo sutil pero sagrado. Ella dejó de preguntarse, ¿por qué él no me valora? Y comenzó a preguntarse, ¿por qué me cuesta tanto valorarme cuando no me valoran? Ese cambio de foco lo cambió todo, porque entendió que él no tenía el poder de hacerla sentir menos, a menos que ella le entregara ese poder. Y al retirarlo, no por castigo, sino por amor propio, comenzó el renacimiento silencioso. Ya no era una mujer herida pidiendo afecto, era una mujer consciente, eligiendo desde su verdad. Y sí, él comenzó a notarlo, porque el alma de una mujer que se recuerda emite una frecuencia que inquieta. Ella ya no suplicaba, ella inspiraba, no desde la manipulación, sino desde la autenticidad de quien ha pasado por la sombra y ha sobrevivido para contarlo. Estás atravesando tu propia sombra. Si algo de esto tocó tu corazón, déjalo en los comentarios. No estás sola en este camino. Tal vez tu sombra también está lista para hablar. No fue de un día para otro, pero hubo un momento, invisible para los demás, eterno para ella, en el que dejó de intentar ser comprendida y empezó a comprenderse. Dejó de buscar pruebas de amor en palabras que no se sostenían con actos, y en su lugar empezó a escuchar los gestos, el lenguaje mudo de la distancia, las pausas largas, las promesas que se posponían, las emociones que ella sí notaba, pero él no validaba, y en ese silencio, que antes la hería, descubrió algo inesperado. Libertad, no libertad de él, sino libertad de sí misma, de la versión que la enseñaron a ser, de la mujer que se disculpaba por sentir, de la que pensaba que merecía poco porque amaba mucho. Ya no se sentía obligada a explicar por qué se alejaba. No era por orgullo, era por dignidad emocional. Ya no respondía a todo, porque no todo merecía su energía. Y es que cuando una mujer renace, no grita su regreso, brilla en silencio. Ella no se volvió dura, se volvió clara, y su claridad no venía de teorías, venía de su propio infierno emocional, de haber caminado descalza por los escombros de su historia, sin que nadie la rescatara, de haber llorado en habitaciones donde solo su eco la acompañaba. Ahora era otra. No porque alguien la amara distinto, sino porque ella dejó de mendigar el amor que aprendió a ofrecerse sola. Él empezó a notarlo. Esa calma que no era indiferencia, sino selección. Esa mirada que ya no suplicaba, sino que medía con precisión qué sí y qué no. Esa presencia que no se daba entera, sino que se entregaba a quien supiera sostenerla. Ella no buscaba castigar, buscaba respeto, y por fin había entendido que el respeto comienza donde termina la necesidad de convencer al otro de su valor. Su aura había cambiado. Ya no era fuego que quemaba para ser vista, era fuego que calentaba su propio centro. Por eso ahora era magnética.
no porque dijera más, sino porque hablaba menos y se sentía más. Quien alguna vez la vio rogando, ahora la veía en silencio, pero ese silencio pesaba. Pesaba porque venía de una mujer que ya no temía quedarse sola, porque por fin había aprendido a estar con la única persona que no podía abandonar, ella misma. Su teléfono seguía sonando, los mensajes de «te extraño», «¿qué te pasa?», «estás diferente», empezaron a llegar tarde, y aunque dolía, ella ya no respondía por impulso, porque entendió algo que cambió su manera de vincularse. Si tengo que perderme para que me amen, prefiero quedarme sola para no volver a traicionarme. Ahora, cuando hablaba, no era para llenar silencios, era para expresar verdad. Cuando elegía quedarse, era desde el deseo, no desde el miedo. Cuando miraba al otro, ya no se preguntaba «¿me querrá?», sino «¿yo me siento viva a su lado?». Y esa pregunta fue su nuevo filtro, su nueva brújula, su nueva promesa. No volvería a traicionarse en nombre del amor, porque había descubierto que el verdadero amor no exige sacrificios, sino autenticidad. Y entonces, lo inesperado sucedió. Él, que antes se mostraba seguro, empezó a dudar de sí mismo. Empezó a pensar en lo que no vio, en lo que no cuidó, en lo que dio por hecho. Él, que creía que ella siempre estaría, ahora sentía su ausencia como un eco constante. No por lo que ella decía, sino por lo que ya no decía. Porque cuando una mujer deja de reaccionar, no está jugando, está renaciendo. Y ese renacimiento, aunque silencioso, es la revolución más poderosa que existe. Si sientes que este renacer también te pertenece, este es tu momento de compartirlo. Déjalo en los comentarios para que otras mujeres, al leerte, también recuerden lo que son cuando ya no se apagan por nadie. Y si estás en ese proceso de volver a ti, suscríbete. No para seguirme a mí, sino para no soltarte a ti misma nunca más. Y comparte este video con otra mujer que sientas que necesita escucharlo. Tal vez ella aún no lo sabe, pero también está lista para dejar de reaccionar y comenzar a elegirse. Dicen que cuando una mujer deja de hablar, empieza a sanar, y que cuando deja de suplicar, comienza a recordarse. Ella no gritó su transformación, solo empezó a caminar diferente, más lenta, más consciente, más selectiva. Ya no respondía a la urgencia emocional de quien solo venía a llenar sus vacíos. Ahora respondía a lo que nutría su alma, a lo que no dolía quedarse esperando, a lo que era mutuo, profundo, presente, porque entendió que el amor real no la debía dejar agotada, debía dejarla en paz. Y así, sin grandes anuncios ni despedidas dramáticas, ella cerró un ciclo. Uno que no fue fácil, pero sí necesario. El ciclo de callarse para evitar conflictos. El ciclo de decir que sí con la voz, cuando todo su cuerpo gritaba que no. El ciclo de mendigar migajas cuando siempre fue un banquete emocional. Hoy, cuando camina, no arrastra culpa. Camina con la suavidad de quien se perdonó. Cuando ama, no se diluye. Ama desde el centro, desde la verdad. Y cuando recuerda todo lo que dolió, ya no se queda atrapada. Agradece, porque ese dolor fue la grieta por donde entró la luz. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro, despierta. Y ella despertó. Ya no está dormida en promesas que no se cumplen, ni en gestos vacíos, ni en palabras bonitas con fondo hueco. Está despierta. Y desde esa vigilia emocional, elige con quién compartir su fuego, sin volver a apagarse. Y tú, mujer que siente demasiado y que ha callado tanto, tú también puedes elegirte, no cuando te valoren, no cuando te pidan perdón, sino ahora, porque tu alma no necesita más excusas, necesita más verdad. Y si estas palabras resonaron contigo, si esta historia es también la tuya en algún rincón del corazón, déjame tu testimonio en los comentarios. Alguien, en silencio,
puede necesitarlo tanto como tú necesitaste ser vista. Y si este mensaje tocó algo en ti, suscríbete, no para seguir historias ajenas, sino para no soltar la tuya. Porque cuando una mujer deja de reaccionar, no está huyendo, está volviendo a casa. Y esa casa siempre fuiste tú.